Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, transmitido por Radio Ven 105.5 FM para la ciudad de La Romana y el mundo. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y este programa está auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, cuya dirección está en la calle Espaillat número 86 en la ciudad de La Romana. Vamos a entrar en algunas informaciones. Se puede comunicar con nosotros haciendo comentarios o preguntas a nuestro WhatsApp 809-556-4337. Una vez más, 809-556-4337. Nuestras informaciones de actividades, que los lunes, miércoles y viernes tenemos oración a las 9 de la noche. Los martes tenemos enseñanza. El tema de esas enseñanzas son verdades bíblicas. Tomamos una hora desde las 6:30 para enseñar la palabra de Dios y para contestar preguntas. Los jueves tenemos servicios dirigidos por los ministerios, son servicios de adoración a nuestro Dios. Y los sábados los jóvenes FBI se reúnen también para sus actividades a las 4 de la tarde, y los domingos desde las 8 de la mañana nuestra escuela dominical hasta las 10 de la mañana, luego entramos en un break de 10 minutos y entonces nuestro glorioso servicio de acción de gracias de los domingos. Damos gracias a Dios porque poco a poco se ha ido aperturando el tema de la pandemia. Y tenemos hacia el futuro, todavía hay un poquito de restricción y de miedo, pero hacia el futuro estamos pensando abrir un segundo servicio ya para el domingo en la tarde, eso de las 6 de la tarde. Pero luego le vamos a informar sobre esto, todavía estamos expectantes a ver qué va a pasar con este tema. Bien, el día de hoy vamos a continuar lo que veníamos trayendo desde la semana pasada. Estábamos hablando de un material que vamos a estudiar aquí de John MacArthur, que se llama La Consejería, donde se trabaja la consejería pastoral. Y la semana pasada, el jueves pasado, yo daba veía desde el ámbito general de qué trataba el libro, por lo tanto yo se lo recomiendo. Se llama La Consejería de John MacArthur, donde varios escritores aquí aportan sus conocimientos. Es un libro que cada pastor debería tener y que debería estudiar, porque es un texto bien amplio de estudio. Hablaba de mucha gente que escribe allí, como es el caso de David Maddox, tremendo escritor, Wayne Mack, también muy buen escritor. Wayne Mack, de hecho, escribe una parte completa, la parte número 3 del libro de la consejería bíblica. Él habla del proceso de la consejería. Y es maravilloso, pero no quiero adelantarme allá porque poco a poco vamos a estudiar a Wayne Mack. También escribe William Goode y a otros hombres de Dios más. Están muy preparados, el material está muy bueno. En este día yo quiero hablar y quiero hablar con un poco más de detalle sobre la psicología en la iglesia. Escuche bien, la psicología en la iglesia. Número uno, no quiero ser mal interpretado con este tema, sino que quiero trabajarlo desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista bíblico. Ciertamente la psicología en la iglesia ha crecido, se ha hecho parte de la cultura evangélica. Y lo podemos ver manifiesto en los sermones, en la predicación, en los consejos, y también todo esto de psicología dentro de la iglesia ha hecho que muchos cristianos, con tal de ayudar, porque hay que ver la cuestión aquí, el fin es ayudar. Entendamos esto, no quiero que me malentiendan, porque yo sé que ahorita van a malentender algunas cosas de las que voy a decir, pero quiero ser responsable con lo que diga, porque hace mucho tiempo ya yo escribí sobre esto. Me parece en el 2013 yo escribí en Facebook sobre esto, y le voy a leer algo de lo que hablaba en ese momento en el Facebook sobre
este tema. 2013, estamos hablando de casi de 8 años atrás, ¿ok? Bien. Todo esto ha ido creciendo y con el fin de ayudar, muchos cristianos y muchas iglesias, muchos ministerios, incluso han abierto clínicas de consejería, clínicas psicológicas de consejería. Y con eso no nos damos cuenta, queremos ayudar, pero con eso no nos damos cuenta que estamos haciendo lo que en principio se formó para la psicología. La psicología, el fundamento de la psicología es un fundamento humanista, de hecho. Recuerde que se reconoce más bien como el padre de la psicología a Sigmund Freud. Y Sigmund Freud era ateo y era humanista, no era cristiano. Debemos entender eso. Entonces, traer el pensamiento de alguien que es un humanista ateo a la iglesia, ¿cómo se vería? ¿Se vería como una invasión o diríamos, gloria a Dios, es una bendición? ¿Lo veríamos así, hermanos? Cuando en la iglesia lo que debe imperar es el pensamiento de Jesucristo, es la palabra de Dios en nuestra vida, y la manera de aconsejar sería la palabra de Dios y no el pensamiento de alguien que es enemigo de Dios. Hacia eso me quiero referir. Entonces, hoy más que nunca la psicología se ha vuelto parte de la cultura evangélica en lo que predicamos. Hoy se predica muchos temas que no son cristianos, pero quiero tratar esto porque hay algunas teorías aquí que nosotros vamos a analizar este día. Y yo espero que el tiempo me alcance, si no yo continúo la semana que viene, porque este tema de verdad me apasiona y este tema quiero ser apologeta con relación a eso, es decir, defensor de la Biblia, defensor de la palabra de Dios, defensor del cristianismo con esto, porque sin darnos cuenta hemos sido invadidos por la psicología en los mensajes, en las predicaciones y en los consejos sin darnos cuenta. Hoy se está predicando más un humanismo desde los púlpitos que la palabra de Dios tal como es, pura y dura como es la palabra de Dios. Hoy se está hablando más de los conceptos humanos, de las interpretaciones humanas, humanistas, y del estudio psicológico del alma que de la palabra de Dios. Vamos a ver. Es impresionante cómo este tema de la psicología se ha metido dentro de la cultura, creando una influencia tremenda en el evangelismo o en el evangelio. Alrededor de una década ha sufrido un sinnúmero, han surgido muchas clínicas psicológicas, aunque dicen ofrecer consejería bíblica. Sin embargo, todo esto es una bola de nieve. Lo que brindan estas clínicas psicológicas simplemente es un disfraz de la parte espiritual, porque lo que dan son consejos del alma. Eso es lo que dice Jay Adams. Jay Adams escribió un libro que se llama Capacitando para Orientar, muy buen material que también lo recomiendo. Él dice que casi todos los libros de consejería recientes destinados a los ministros cristianos, aún los conservadores, están escritos desde la perspectiva de Freud. Escuche esto. Los libros que están saliendo sobre consejería cristiana están escritos desde la perspectiva de Freud, en el sentido de que se apoyan en esencia en las presuposiciones de la ética de Freud de no responsabilidad. Lo que está diciendo aquí Jay Adams es que más que consejería cristiana, es consejería mezclada. Hay una mixtura aquí entre la consejería psicológica que hay dentro de las iglesias y la Biblia. Y un consejero de Dios responsable siempre usará la palabra de Dios para este tipo de cosas. Entonces, el surgimiento de estas clínicas de consejería implica un gran problema para la iglesia. Puesto que la tendencia ha quitado al ministerio de consejería de las iglesias. Hoy las iglesias no tienen ministerio de consejería y esto afecta directamente el cuerpo eclesiástico, el cuerpo direccional de la iglesia, y ha llevado a la mayoría de los cristianos a la idea de que son incompetentes para aconsejar.
nos hemos vuelto muy técnicos en el tema de la psicología dentro de la iglesia y entonces la mayoría de cristianos no se sienten la capacidad de aconsejar. Eso es lo que está haciendo la psicología. Bien, pero ¿qué tiene de malo entonces, pastor, la psicología? Entendamos, la psicología significa literalmente el estudio del alma. Y un verdadero estudio del alma no se puede hacer, no lo pueden hacer los incrédulos. Eso es lo que yo quiero establecer. Un verdadero estudio del alma no se debe hacer desde la parte científica o desde la parte básicamente argumentativa. Es bueno entender que antes de que Freud trajera todas estas ideas, recuerde que la ciencia psicológica, bueno, la semana pasada hablé que no es una ciencia, es una serie de técnicas, porque todavía no es una ciencia la psicología. Pero antes de Freud, que es visto como padre de la psicología y del psicoanálisis, se estudiaba, de hecho la consejería bíblica, la consejería eclesiástica era una disciplina espiritual. En otras palabras, se aconsejaba intrínsecamente desde la religión. Cuando había un problema, hoy lo que nosotros llamamos problemas mentales, a quienes se buscaba directamente eran a los sacerdotes, eran a los obispos, eran a los ministros, para que dieran su consejo y su punto de vista espiritual, porque se sabía que el mayor problema de la humanidad no era mental, sino que era básicamente desde la posición del espíritu. Ahora bien, entendamos una cosa, porque aquí es donde quiero llegar. Freud, la definición de básicamente que se le da a la psicología después de Freud, se supone, hay suposiciones ateas, porque Freud era un ateo, y tiene fundamento evolucionista. Aquí es donde voy. ¿La evolución está a favor de la espiritualidad, sí o no? La respuesta es no. La evolución es contraria totalmente. Darwin y todo su sistema evolutivo y todos los que se unieron al pensamiento darwiniano, como es el caso de Freud y todos los que vinieron después de Freud en cuanto al estudio del alma humana, no se basaron en los conceptos bíblicos para dar sus presuposiciones o para dar sus teorías, sino que se basaron en básicamente toda una cantidad de presuposiciones humanistas que han sido modificadas con el tiempo y hoy se han vuelto, desde el punto de vista, y señalo con los dedos como si fuera entre comillas, se han vuelto supuestamente cristianas. Por ejemplo, vamos a ver algunas de estas teorías que los cristianos han combinado o hemos tratado de combinar con la Biblia en nuestras predicaciones, en nuestros consejos o en nuestras enseñanzas. Mire esto. La naturaleza humana, estoy hablando de las teorías que nosotros hemos llevado a los púlpitos, que vienen de la psicología, que vienen del humanismo y que vienen del ateísmo, pero que no vienen de la fe ni vienen del cristianismo. Fíjate esto. 1. La naturaleza humana es básicamente buena. ¿Usted cree, hermano, que la Biblia dice eso? No me voy a detener a explicar esto. Otra. Las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí. Mire, esto se llama mayéutica. Y la mayéutica viene desde Aristóteles. Esto no es evangélico ni es cristiano. Esto se llama mayéutica. Otra. La clave para entender y corregir las actitudes y acciones de las personas yace en alguna parte de su pasado. Por eso los psicólogos siempre, sobre todo psicólogos fundamentalistas, buscan, más estructuralistas, buscan siempre buscar el pasado de la gente. No el aquí y ahora, sino el pasado. Hay algo en tu pasado que te hace ser así. Otro problema. Los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Es decir, quitamos la responsabilidad al ser humano y no le hacemos responsable de su propio pecado como lo hace la Biblia, sino que hoy le estamos quitando la responsabilidad al ser humano y estamos culpando a alguien más. Tú eres así porque tu papá te trató así. Tú eres así porque tu mamá te trató así. No, tú eres así porque eres pecador. Tú eres así porque tu naturaleza es el pecado y tú tienes que arrepentirte y darle paso al Señor para que el Señor habite en tu vida. Pero esto es lo que se está predicando en las iglesias, esto es lo que está formando parte del mundo cristiano el día de hoy, eso es lo que nos está vendiendo el YouTube, eso es lo que nos está vendiendo los predicadores que tienen más like que cualquier otro,
porque eso es lo que vende el día de hoy. Vamos a seguir. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Eso lo dice la psicología. Los problemas fundamentalmente arraigados son los que puede resolver un profesional mediante el uso de la terapia, es decir, la fe, la Biblia, la consejería pastoral, la consejería cristiana no puede resolver ese tipo de problemas. Cuando nosotros sabemos que la mayoría de los problemas humanos tiene como raíz el pecado. Y lo único que puede extirpar el pecado del hombre y corregirlo por siempre es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Otro más. Las escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Eso lo enseña la psicología. Pero usted sabe qué es lo peor de todo, amados hermanos. Que en las iglesias se está predicando este tipo de cosas. Que en las iglesias se está predicando, le estamos echando la culpa a alguien más. El que te tira, el que te señala, los que te envidian. Pero se supone, amado hermano querido, si tú vas a un lugar de fe, donde la palabra de Dios debe ser la que rige ese lugar, y hay alguien que te está envidiando, que te está señalando, que te está tirando, ese alguien no es de Cristo. Entiéndelo, por favor. Evangélicos, pastores, predicadores, dejen de estar predicando este tipo de cosas que son psicología. Y esto lo que hace es volver a la psicología, aunque queremos hacer una mezcla de la psicología con la fe, lo que estamos haciendo es peor daño. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la esencia a la palabra de Dios de poder corregir el mal de pecado que hay en el ser humano. Permítame avanzar. Antes de Freud, los puritanos, escuche esto, los puritanos se referían al ministerio de aconsejar como el trabajo del alma. Incluso hablaban de la responsabilidad del ministro como el cura del alma. Escuche, el cura del alma. ¿Usted ve de dónde viene la palabra cura? Porque se supone que él era el que curaba las enfermedades del alma. Puesto que en este punto se sabía que con la oración, con el Espíritu Santo, con la guía, con la consejería adecuada, el hombre podía reconocer su pecado y salir de allí y darle la gloria a Dios al final de todo esto. Hay un comentario el doctor Martin Lloyd Jones, por ejemplo, que fue un gran predicador, uno de los mejores predicadores en cuanto a la predicación expositiva, él decía que él empezó sus estudios de medicina, de hecho casi se gradúa de medicina. Sin embargo, él señalaba que la depresión y algunas enfermedades mentales son más bien causas físicas que espirituales. Es decir, porque hoy se trata de estudiar el alma en cuanto a eso. Y sin embargo, el doctor Lloyd Jones hacía un contraste sobre eso y decía, viene como resultado, la depresión y algunas enfermedades mentales, viene como resultado de alguna anemia perniciosa, de alguna arteriosclerosis y aún de la gota. Eran enfermedades físicas que al final daban al traste con estas enfermedades mentales, pero que hoy se trabajan desde la perspectiva del alma, entendiendo como que es un mal del alma. Entonces, debemos entender, amados hermanos, que un verdadero consejero cristiano debe trabajar el alma en la esfera de las cosas profundas de la palabra de Dios y del Espíritu. No divulgando en la superficialidad, no divagando en esa superficialidad para modificar la conducta. No sirve de nada modificar la conducta cuando el interior del hombre sigue plasmado, sigue plagado de pecado y sigue viviendo en tinieblas, como dice el libro de Colosenses. Entonces, debemos entender aquí que todo este tema de la psicología dentro de la iglesia está amenazando directamente primero a la consejería cristiana correcta, de manera correcta, y segundo, está amenazando a los
pastores que se han dedicado a conocer la palabra de Dios y a aconsejar con relación a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hemos visto los últimos años? Muchos pastores que están dejando el estudio de la palabra de Dios cuando deberían dedicarse más al estudio de la palabra de Dios, de la predicación, de la enseñanza, al estudio teológico, al estudio apologético, al estudio de la hermenéutica. En vez de estudiar eso, hoy lo que están estudiando es psicología. Muchos pastores están haciendo psicólogos porque ellos entienden que temas espirituales pueden ser tratados desde la base de Freud o desde la base de cualquiera de esos psicólogos modernos, que muchos de ellos eran ateos. De hecho, la mayoría, fundadores de la psicología, eran ateos. Ahora, volvamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, mire esto, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 17 al 20, el Señor dice, mire lo que dice: el que anda despojado de consejo el que anda despojando de consejo a los consejeros. Dios es el que hace eso. Esto es una señal de humillación. Dios quita a los consejeros del consejo que están dando, siempre y cuando el consejo no sea de acuerdo a lo estipulado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Así que, pueblo evangélico, si usted va a buscar consejo, vaya donde su pastor, vaya donde un líder, vaya donde una persona que tenga... Y si es necesario que usted necesite una terapia, qué sé yo, de seguimiento, yo no estoy diciendo que no se dé esto. De hecho, yo soy uno de los que siempre, cuando las parejas tienen algún problema que ya se ha pasado, porque las parejas solamente expresan sus problemas cuando ya ellos no lo pueden resolver. Y esto es un error que se comete incluso dentro de las iglesias. Ya es algo insostenible, algo insoportable, nos tapamos muchas cosas. Esposa, si tu esposo está haciendo cosas, habla con tu pastor. Esposo, si tu esposa está haciendo cosas, habla con tu pastor, porque todavía hay tiempo de corrección, pero esto no se hace. Entonces, cuando quieren ir a donde el pastor, es cuando a veces ya no hay ni siquiera solución porque se han herido demasiado. El Señor dice en el libro de Job que Él es el que despoja al hombre de consejo y a los consejeros. Eso es una señal de humillación. Y entorpece a los jueces, dice. Él rompe las cadenas de los tiranos y ata a una soga sus lomos. Él lleva a los despojados, él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. A todo el que se cree científico en esta parte, si lo estás haciendo sin el consejo de Dios, sin la palabra de Dios, lo estás haciendo incorrecto. Atención, pastores, tu consejo siempre debe ser la Biblia, dice. Tu consejo siempre debe ser la palabra de Dios, dice. Recuerda que el Señor priva del habla a los que dicen, a los que creen que dicen la verdad. Y Él quita a los ancianos, los quita del consejo. Dios es el mayor consejero que puede tener la humanidad porque Él es el creador del manual. En el mismo libro de sabiduría, en este mismo libro de sabiduría de Job, el Señor sigue diciendo en el versículo 25 y 26 de este mismo capítulo 12, dice: Él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Recuerde que un yermo es un terreno donde la tierra está cuarteada, donde no hay agua. Él los hace vagar por ese sequedal, es lo que quiere decir. Y van a tientas como en tinieblas y sin luz. Y los hace errar como borrachos. El Señor los hace errar como borrachos. Cada vez que nos apartamos del consejo de la palabra de Dios, cada vez que nos apartamos del consejo cristiano correcto, cometemos ese tipo de error. Ahora, quiero aconsejar a la iglesia en estos segundos que me faltan. La iglesia debe recordar que su confianza en los recursos espirituales que provee Dios, ella debe recordar esta parte. Debemos volver a la convicción de que solo las Escrituras es la inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. Yo estoy convencido de que está en juego mucho más de lo que el cristiano promedio puede comprender. Además de eso, si los creyentes evangélicos no descubren la consejería bíblica, no la publican, no la hablan y vuelven a hablar la palabra de Dios en lugar de buscar la psicología, entonces cometemos un supremo error contra nuestro Dios y pecamos.
Yo quiero terminar con esto. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Nos vemos la próxima semana.